Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, donde hoy vengo con un tutorial de SketchUp básico para principiantes paso a paso. Perfecto para todos aquellos principiantes en SketchUp que no han abierto nunca el programa, no saben de qué va y quieren ponerse un poco las pilas con él y quieren tener un poquito más de conocimiento sobre esta herramienta de diseño 3D. Ya sea para impresión 3D, ya sea para empezar luego a estudiar más cosas con la arquitectura o para cualquier otro tipo de medio, ya sea carpintería, metalurgia o cualquier cosa. Espera un momento, antes de continuar, ¿todavía no te has suscrito? ¿A qué estás esperando? Venga, vamos a darle. De acuerdo, pues vamos a empezar con la barra superior de herramientas básica, que es la que deberíais de ver cuando instaláis el programa. En esta barra de herramientas vamos a encontrar una flecha de selección, una goma de borrar, una línea o mano alzada, normalmente estará en línea, otro menú de arcos, donde podemos seleccionar diferentes tipos de arco. Yo el que más utilizo es el arco de 2 puntos, siempre, por eso lo tengo seleccionado. Luego tenemos aquí un panel donde tenemos unas figuras básicas como rectángulo, rectángulo rotado, círculo o polígono. Luego tenemos aquí la herramienta tirar, empujar, la herramienta equidistancia, la herramienta mover, la herramienta rotar y la herramienta escalar, que son las básicas que vamos a utilizar más. Luego también tenemos una cinta métrica, una herramienta de texto para añadirle texto con etiquetas a lo que estamos haciendo, un cubo de pintar para poder elegir colores, que eso ya lo veremos, que está en el panel materiales. Trabaja con el panel materiales, depende del material que seleccionemos, pues podremos rellenar ese objeto con el cubo de pintura. Una herramienta mover, con la cual podremos mover toda la escena, independientemente de lo que tengamos puesto en ella. Luego tenemos una herramienta de zoom y una herramienta de ver modelo centrado. Bueno, pues estas herramientas de aquí no las vamos a ver hoy porque no vamos a utilizarlas para casi nada. Entonces, mira, tenemos aquí, este es el entorno de trabajo, el espacio de trabajo, donde podremos empezar a crear nuestros objetos, que de la sencilla manera, tanto como coger o un cuadrado o un círculo o una línea y empezar a dibujar puntos. Y ya tendríamos, por ejemplo, aquí un pequeño objeto, hay otro pequeño objeto, esta línea de aquí la podemos quitar y conforma todo un objeto. Siempre que creemos un objeto al lado de otro, se van a quedar pegados, dependiendo de los segmentos donde y los puntos donde los segmentos donde terminen y en qué puntos terminen, en qué vértice se conectará y podremos hacer una figura completa. Una vez tenemos un objeto plano, veis que no puedo mover lo que es el entorno. Vamos a ir a añadir una herramienta más. Si veis que os faltan herramientas, os voy a enseñar aquí. Os venís a esta parte gris de aquí, al lado de las herramientas estas, en cualquier parte de la zona gris, dais al botón derecho y os va a salir este menú, que son barras de herramientas que podéis añadir. Yo os aconsejo que empecéis poniéndole la de, a ver dónde está, tenemos la de primeros pasos y luego tenemos una que es conjunto grande de herramientas. Bueno, pues ponemos este conjunto grande de herramientas y aquí tenemos muchas más herramientas que las que vienen principalmente con SketchUp. Entonces aquí tenemos una que es muy interesante, orbitar, que nos permite girar para ver lo que hemos puesto en diferentes perspectivas, perdón. Y dependiendo de la perspectiva, pues podemos visualizar mejor nuestro objeto dependiendo de donde querramos crear más segmentos. Por ejemplo, como en este caso, ¿veis? O querráis crear otro objeto ahí, solo tenéis que tocar y va a crear una línea de referencia para crear la siguiente línea en el cuadrado y en esta vertical de aquí. ¿Veis? Ya hemos puesto dos paredes a esta construcción. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo aquí. Nos va a marcar ya esta línea y ahí tenemos una manera de construir con SketchUp.
con líneas, ¿veis? Y luego aparte, si queremos tener un poquito más de control, yo os aconsejo agrupar siempre que terminéis con un objeto, disculpadme, siempre que terminéis con un objeto y queráis crear otro objeto al lado, agruparlo. Le dais varias veces y lo agrupáis. Para volver a entrar en el objeto y editarlo, dais 2 veces y veis que os salen aquí como un cuadradito. Eso significa que estáis dentro del objeto y entonces ya podéis seleccionar cualquier parte del objeto. Pero cuando estéis fuera, al seleccionarlo, seleccionaréis todo el objeto. Entonces, si queréis editarlo, tendréis que pasar dentro. Voy a añadir una herramienta. A ver dónde está. Herramienta de cámara, avanzadas, sombras, sólidos. Y luego tenemos otra que es vamos a ver si está con la de sombras. Es que estoy buscando una que no sé en cuál está y ya de hecho vais viendo los diferentes, creo que es estilos. Yo normalmente me completo esta herramienta con más cositas y así puedo hacer más cosas dentro de SketchUp. Bueno, pues en estilos tenemos estos estilos de aquí. Podemos elegir un estilo transparente y podemos ver el objeto por dentro y podemos poner aristas por dentro. Esa línea que acabo de poner, pincho aquí selección, la he puesto de un vértice a otro vértice y está por dentro del objeto. ¿Veis? En caso de que necesitéis alguna cosa de ese, podéis utilizar de esa magnitud, pues podéis utilizar esta técnica. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esto para hacer esto como una especie de pared dentro del, ¿veis? Ahora, al quitar la transparencia, vemos esa pared que yo he hecho dentro con 2 líneas, pero he necesitado utilizar la transparencia para hacerlo. Si no pongo la transparencia, no podría hacerlo. Bueno, pues ya hemos terminado un poco con cómo crear un objeto con líneas. Bueno, ahora vamos con los arcos. Los arcos los tenemos aquí en la parte superior y como hemos visto antes, que hemos podido hacer con una línea, hemos podido hacer un cuadrado, ¿vale? Cuadrado, un rectángulo. Y ahora vamos a coger el arco, vamos a coger desde un punto medio y otro punto medio, los marcamos y ahora vamos aquí, aquí, y veis que sale una línea azul. También si os movéis, ahí os va a dar la tangente a la arista o al punto que vosotros seleccionéis, y una vez que pinchéis, podéis mover y seleccionar si queréis el ángulo más o menos cerrado. Aquí es el que nos dice como que sigue más la curva con el ángulo recto. Y vamos a ver, esa es la tangente, dice ahí. Borramos esta, lo podemos hacer con el borrador. Podéis coger de aquí a aquí o a la tangente. Vamos a coger al medio, le doy 2 veces, vamos a coger el borrador y ahí tenemos nuestro objeto. Y utilizando la herramienta extruir, hemos hecho una curva con el arco. Ahora vamos a ver otra parte que es más fácil a la hora de, por ejemplo, proyectar cualquier tipo de prototipo o tal. Podemos empezar siempre con cuadrados o con rectángulos, empezando con las medidas que queramos. ¿Cómo metemos medidas? Voy a dejar un tutorial en la descripción, os voy a dejar un montón de diferentes tutoriales explicando cada parte de SketchUp más detalladamente. Y aquí, por ejemplo, voy a enseñar las medidas. Tenéis aquí abajo una barra de tamaño, de acotaciones, que si a la hora de escribir, a la hora de hacer un cuadrado o cualquier cosa, le ponemos en milímetros, porque estamos trabajando en milímetros, 1000 milímetros, por ejemplo, punto y coma, 1000 milímetros, veis en la parte derecha inferior que está escribiéndose 1000 milímetros también.
Bueno, pues le damos al intro y nos crea un cuadrado de 1000 milímetros por 1000 milímetros perfectamente. Si damos a esta herramienta, que es la de tirar y empujar, seleccionamos sobre esta parte que veis que cambia cuando nos acercamos y pinchamos, y nos va a extruir este objeto tanto como queramos, y aquí abajo nos va a decir el tamaño que tiene. Pero si nosotros, antes de apretar otra vez, pulsamos por ejemplo 2000 milímetros y le damos al intro, el objeto lo va a hacer de 2000 milímetros de alto. Ahí tenemos un cubo que lo hemos extruido hasta 2 metros de altura y tiene un metro de ancho por 1 metro de largo, y de alto 2 metros. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cómo utilizar la herramienta tirar. Podemos utilizarla también en los laterales y aumentarle 2 metros, y podemos venirnos a esta parte de aquí atrás, aumentarle 3 metros. Ahora vamos a utilizar la herramienta, por ejemplo, equidistancia, que está aquí. Nos vamos a poner en la cara que queramos, en la parte superior por ejemplo, y voy a darle una distancia de 100 milímetros, y nos va a hacer una equidistancia alrededor de 100 milímetros dibujando una línea. Nos volvemos a venir con la herramienta tirar, cogemos aquí arriba, y si esto tenía 2 metros, le vamos a dar 2 metros menos 100 milímetros para hacer una especie de suelo, y va a comer todo, los 2 metros menos los 100 milímetros. Entonces tendremos que darle 2000 menos 100, 1900 milímetros. Damos 1900 hacia abajo, intro, tenemos que pinchar primero y ya nos ha hecho, si damos a transparencia, vemos que nos ha hecho un suelo de 100 milímetros por abajo, y nos ha hecho, ahora mismo tenemos una caja que hemos hecho primero una especie de cubo que hemos extruido, y luego le hemos hecho en gran equidistancia esta caja. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos hacer aquí una puerta en el centro, cogemos y dibujamos un cuadrado, nos acercamos al centro y va a salir un punto medio justo en el centro. Si nos vamos a otro lado no va a salir justo ahí en el centro y se va a quedar pegado. Y ahí hacemos un cuadrado, por ejemplo, y le damos aquí, pues mira, que nos va a poner que son 500, abajo pues le vamos a poner 500, punto coma, 2000. Y ahora al otro lado lo mismo, y le damos 2000, punto coma, 500, y ya tenemos ahí tenemos una puertita. Borramos estos segmentos de aquí y nos ha hecho una puertita, y ahí tenemos lo que es el suelo de la estancia. Ahora, por ejemplo, cogemos este objeto, control alt para agruparlo todo, o sea, para cogerlo todo, seleccionarlo todo, creamos un grupo. Con la herramienta mover podemos mover el objeto hacia otra zona. Si damos control Z, el objeto vuelve a su sitio, pero también si a la hora de mover, justo antes de mover, le damos a control, va a salir un más en el objeto, y al moverlo lo va a clonar, por ejemplo, y podemos pegarlo justo al punto final de ese grupo, y veis, lo hace junto. Si en ese momento le doy por 5, o sea, el signo por 5, que veis que la parte inferior derecha se ha escrito, y le di al intro, me va a hacer 5 objetos iguales. ¿Veis? De una forma muy sencilla. Control Z, elimino todo otra vez. Luego, por ejemplo, tenemos la herramienta escalar y la herramienta rotar. Primero os voy a enseñar la herramienta rotar. Mira, yo por ejemplo me voy a venir aquí en la base, voy a seleccionar la herramienta rotar y voy a coger, ¿veis esto que se pone en el punto, con el punto final en el grupo? Bueno, pues aquí sale como rojo y luego sale azul, pero si me vengo un poco más aquí, si esto lo giro un poco más, que se vean las tres paredes,
incluso podría llegar a ver en verde. Verde sería esta pared de aquí, en rojo esta pared de aquí y en azul esta pared de aquí. Entonces, si queremos girar en el eje de aquí abajo, vamos a darle aquí y podemos girar la casa o el objeto que estamos haciendo en esa. Si damos en el verde, vamos a girarla así, ¿veis? Dependiendo del eje donde giremos, va a girar a nuestro gusto. Y siempre se va a quedar fijado en unos grados, en 15 grados. Cada rayita del este son 15 grados. Luego también, si os alejáis de la herramienta cuando estáis, podéis elegir ángulos más concretos. Y podéis mirar en la parte de abajo el ángulo que queréis, le podéis dar el ángulo 7,5 por ejemplo, y se pone en 7,5. Entonces ahí tendremos la herramienta rotar como la podéis hacer. Luego, por ejemplo, tenemos la herramienta escala. La herramienta escala con la que vamos a hacer más grande los objetos. Por ejemplo, pincháis aquí y podéis escalar. Aquí abajo tenéis el porcentaje de escala que tiene. Ahí sería 1, que sería el tamaño. Si le damos 2, pues esta sería la escala proporcional a 2 veces el tamaño de esta. Luego, por ejemplo, en escala también podemos hacer esto, escalar, ¿veis? Podemos escalar en cualquier eje que queramos. Luego tenemos la herramienta de cinta métrica, que es muy útil para adivinar medidas entre un punto y otro punto. ¿Veis? Aquí son 2 metros, aquí 2,5 metros. Y si la soltáis, os va a hacer una línea que va a quedar marcando esa zona que queréis medir. O un punto que queráis medir dentro de una línea, también os lo va a marcar. Hay veces que no se ve, pero si os acercáis, el punto está ahí y tenéis ese punto de referencia. Si queréis pegar cualquier cosa, veis ese punto que cuando os acercáis aparece y podéis pegar algo en ese punto de referencia después con la medida que hayáis puesto. Esa herramienta también es bastante útil. Luego tenemos la herramienta de texto, que es muy útil para poner medidas de un objeto o el texto que queramos. ¿De acuerdo? Y entonces cuando estéis trabajando, ese texto va a estar ahí. Luego tenemos aquí otra herramienta que está cuando salgáis esta barra de herramientas, que se llama acotar, creo que era, que cogéis un punto y otro punto y entre ese punto saca la medida que tiene de distancia, ¿veis? Y siempre la podéis estar viendo en vuestro diseño, la medida que habéis dado en caso de que escaléis la casa o el objeto, os va a decir la medida exacta que tiene en todo momento. Esa herramienta también está muy bien para ir sabiendo en todo momento las medidas de vuestro objeto. Luego tenéis ya la parte que viene en los colores. Si no encontráis esto, hay una ventana, hay la zona de ventanas, pincháis materiales y os deberían de salir los materiales. Los materiales, hay bastantes tipos de materiales que están aquí. Yo tengo puesto el de colores con nombre, pero tenéis un montón y podéis elegir los que vienen con SketchUp. Incluso le podéis añadir vosotros los vuestros personalizados, vuestro tipo de materiales. Yo para trabajar siempre trabajo con colores y luego ya si necesito algo más específico pues lo voy poniendo. De momento con esto me apaño y puedo trabajar bien. Si queréis solo pintar una parte de un lado y otra de otra, tenéis que entrar y seleccionar la parte. No hace falta que lo seleccionéis, simplemente que estéis dentro del objeto y que pinchéis el objeto que queráis. ¿Veis? Si queréis pintar todo el objeto,
tenéis que seleccionar todo a la vez y volver a pintarlo. Y ya con eso tendríamos la parte de pintura de objetos más o menos cubierta. Y vamos a ver qué más cositas os puedo yo ayudar en este básico. Si veis que me dejo alguna cosilla en el tintero, pues bueno, hay un montón de cosas, pero yo creo que con esto ya podéis empezar un poco a funcionar con SketchUp y empezar a hacer vuestros diseños. Si veis alguna cosa que se me ha olvidado, no os preocupéis, decídmelo en los comentarios, por favor, que pasos están, y me ponéis ahí pues todas las dudas que tengáis. Pues mira, que se te ha olvidado poner esto, pues que se te ha olvidado poner esta otra cosa, o me gustaría que explicaras este tema un poco más, pues ponedlo ahí, no tengáis miedo, que os responderé e intentaré hacer un vídeo lo antes posible. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like bien grande. Si no os ha gustado, pues lo siento, lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Y vuelvo a decir que si os ha gustado, compartid el vídeo con todo el mundo que podáis. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, por favor, y ayudadme a crear más contenido. Y bueno, con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Hasta luego, chavales, que paséis un buen día.